Mire, un titular que llegó hace un instante a nuestra mesa de trabajo y que no he podido profundizar, pero que de alguna manera quiero tratar de trasladárselos, ¿no? Y tiene que ver con que, eh, miren qué frase, ¿no? Querían cortarme la cabeza. ¿Quién dijo esto? Inimaginable. El Papa Francisco reveló que el kirchnerismo presionó para que lo condenaran por el secuestro de 2 curas durante el periodo de la dictadura. El pontífice lo dijo en una conversación con jesuitas de Hungría y recordó el día que fue interrogado en el propio episcopado por jueces que luego fueron a visitarlo y reconocieron la verdadera historia que sucedió allá por el 2010. Bueno, vamos a ir directamente al grano, ¿no? Porque mi editorial de hoy lo he titulado Se mienten y nos mienten. Y aunque vivimos diariamente de ajuste en ajuste, y ustedes más que nadie sabe de esto, el gobierno y sus voceros suelen afirmar que jamás permitirían que el reacomodamiento de la economía incluya medidas de ajuste. Bueno, es fácil decirlo cuando al trabajo sucio lo hace el proceso inflacionario que ellos mismos contribuyen a incrementar. El gobierno y sus principales referentes hablan recurrentemente de que sus políticas poseen un límite que nunca traspasarán porque, según dicen ellos, hay del otro lado un territorio que juran jamás pisar, el del ajuste. Se mienten y nos mienten. El gobierno y sus principales referentes hablan recurrentemente de que sus políticas poseen un límite que nunca traspasarían porque, insisto, hay un territorio que nunca pisarían. Y de esta emotiva afirmación se concluye que hasta ahora hemos sido beneficiarios de una titánica resistencia del gobierno que con gran estratega personal nos vienen poniendo a salvo de las adversidades. Se mienten y nos mienten. Como un padre que hace todo lo que está a su alcance para aislar a sus hijos de todas las contrariedades del día a día. Ellos también, Ellos también nos ahorran tener que beber de las amargas copas de la crisis. Lo creen, Se mienten y nos mienten. En verdad, ese discurso no se puede mantener en pie cuando se coloca junto a la realidad, esa que ustedes y yo vivimos permanentemente. En el mejor de los casos, es de conocimiento de cómo se vive fuera de ese mundo que ellos tienen encapsulado, en el que están los conductores y todo su entorno. Vale decir, el gabinete en general, pero también los legisladores nacionales. La ciencia política dedica varios capítulos a ese riesgo que se cierne sobre cualquier líder y que es la desconexión con lo que, genéricamente podríamos llamar la calle. Ellos le llaman el ciudadano de a pie. O a veces dicen para que la gente lo entienda, como si nosotros no tendríamos capacidad de análisis. Miren, es un efecto secundario, casi inevitable del ejercicio del poder. El jefe no la tiene fácil para bajar al llano y hablar con los demás,
sobre todo cuando se mienten y nos mienten. Casi inevitablemente depende para esto de sus colaboradores, pero lo más habitual es que estos le aplaudan hasta los estornudos, le mienten y nos mienten. Y entonces, ¿cómo conectar con lo que sucede abajo? De hecho, son pocas las figuras de la política que una vez instalada en un cargo público continúan siendo percibidas por la ciudadanía como pares, es decir, como hombres y mujeres que disfrutan y padecen las mismas cosas, desde un sencillo paseo al aire libre hasta una recorrida por las góndolas de los supermercados en busca de los precios menos indigestos. Convengamos que desde el vamos es difícil. Seguir siendo el mismo tipo que transitaba antes las calles. Es difícil para quien de repente descubre que su lapicera quedó investida de poderes especiales. Por eso se admira tanto a los escasos personajes públicos que logran salirse de la telaraña. Por caso citar al expresidente uruguayo José Pepe Mujica, que transita la calle con humildad, sin guardaespaldas, sin coches blindados. Pero también tuvimos ejemplos locales, sobre todo, cito la ciudad de Santa Fe, quien gobernara en algún tiempo atrás, muy lejano, don Carlos Silvestre Beñis, que salía de su despacho de la casa gris de la ciudad de Santa Fe y caminaba por todo calle San Martín con su pipa. También el caso de Ilia, que volvió a su pueblo a seguir ayudando a sus pacientes sin cobrarle y en la pobreza más absoluta. Claro que no son personalidades que abundan en la Argentina. Entonces, no hay que descartar que cuando desde el poder político se sostiene que hasta aquí el ajuste popular pudo ser evitado, de verdad lo crean. También podrían estar sucediendo que confundan el ambiente en el que se mueven con ese otro escenario muchísimo más amplio en el que se separa el ciudadano común, en el que están ustedes y yo, a diario. Un lugar y otro claramente no son lo mismo. Hay que dar entonces la mala noticia. Los argentinos nos venimos ajustando desde hace muchísimo tiempo. La curva descendente lleva por lo menos medio siglo, y en el camino hubo escasos periodos en los que el deterioro nos dio un respiro, una tregua. Tramos hasta veces florecientes, luego de los cuales hubo que volver al tobogán, y ahí estamos. Seguimos en este enorme tobogán. Pegamos la curva durante tanto tiempo, tan paulatinamente, que no fuimos lo suficientemente conscientes de hacia dónde íbamos, hasta que en el paisaje aparecieron los primeros precipicios. Claro, lo supimos sortear, pero estamos cansados. Miren, los jóvenes y padres de familia de los años 60, 70, tuvieron posibilidades abrumadoramente mayores que los que hoy para acceder a una vivienda propia, a un automóvil, a un ahorro genuino y en pesos. Basta con que al menos alguno de los adultos del hogar tuvieran que sea un empleo legal, lícito,
Hay casi 2/3 de los asalariados privados del país ni siquiera pueden cubrir en estos tiempos la canasta familiar básica. El solo desafío de construir, yo qué sé, una medianera para su vivienda, agregar una piecita más, si es que la tuvieran, ya les resulta inalcanzable. Al ajuste lo sufren millones de personas cada día, lo sufrimos todos. La clase media en particular viene resignando cada vez más cosas. Reformulan la alimentación familiar porque carnicerías y verdulerías se volvieron salas de tormento. Abandonan las primeras marcas para descender a segundas y terceras marcas. Retiran a sus hijos de la educación privada y si les habían elegido esa opción, ¿no?, para regresarlo a los establecimientos públicos frente a la imposibilidad de continuar abonando las cuotas mensuales y quedando a los desidios de los baradeles y de la mala educación que tenemos. Dejan a sus médicos de años, aquellos que tienen sus historias clínicas, porque no pueden pagarles los adicionales que cobran algunas obras sociales, abandonan las prepagas y deben sufrir el martirio de la salud pública ineficiente y escasa de recursos. Reducen los gastos en esparcimiento a la mínima expresión o directamente ya lo suprimieron. Si en el hogar se consumen muchos medicamentos, los racionan. Eligen qué servicio público van a dejar de pagar hasta el incierto día en el que la suerte cambie o tengan que afrontar el corte de esos servicios. Brindamos todos, en realidad, cada 31 de diciembre diciendo, bueno, totalmente esperanzados, que el año que viene no puede ser peor que este que estamos viviendo. Y el país nos dedica una desmentida de 12 meses que padecemos día con día. La Argentina tuvo en enero de este año el segundo peor salario mínimo de América Latina, si lo medimos en dólares. Solo Venezuela está más postergada. El mes pasado en la República Argentina el salario mínimo fue de $162, tomando, claro, como referencia la cotización Blue, porque no hay otro, o no lo podemos conseguir. Lo que estos $162 nos dejó en la penúltima posición de la tabla que integran otros 16 países de América Latina. No nos estamos yendo al primer mundo. La lista está encabezada por Costa Rica, Chile y Uruguay, cuyos salarios mínimos triplican al nuestro. Están por el orden de los $500. Ecuador, Guatemala, El Salvador lo duplican y Paraguay lo supera ampliamente con $354. Y por encima de los $300 están también Panamá, México, Honduras, Bolivia. Son datos de la realidad. Los datos son coherentes con el fenómeno que se vive actualmente en toda la región y en la zona de frontera de nuestro país, que ahora está invadida por compradores vecinos, uruguayos, brasileños, paraguayos, chilenos, que se sorprenden con lo barato que les resulta todas las compras, sobre todo de alimentos y combustibles, porque ellos tienen resuelta su economía.
como podríamos tenerla nosotros, porque además, entre los países que mencioné, hay algunos que no tienen recursos o no la cantidad de recursos naturales que tiene la República Argentina. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos lo que íbamos a otros países? En los tiempos en que la moneda argentina ganaba por goleada como visitante. Se cayó todo. Se mienten y nos mienten. Pero todo cambió. En mayo de 2022 los salarios argentinos registraban una caída del 86% en su valor en dólares con respecto a 7 años antes. Es una economía desespecificada como la Argentina. Y claro, es obvio que ese retroceso en los ingresos expresados en dólares no significaron otra cosa que un inmenso ajuste sobre los presupuestos familiares. Entonces, se mienten y nos mienten, pero nos damos cuenta. Además, la inflación prácticamente hizo desaparecer al crédito. Bueno, obviamente que las tasas actuales son siderales y solo aptas para desesperados, que van hundiéndose cada vez más. Y entonces sí, ni siquiera está la opción de atenuar el impacto de las nuevas condiciones con el tarjeteo al que veníamos acostumbrados. Porque donde no lo pudiste cubrir a 100%, las tasas te devoran. Miren, es irónico, pero comprar zapatillas para los chicos antes del inicio del año escolar demanda en muchísimas familias una ingeniería financiera prácticamente que en otra Argentina se montaba únicamente para la adquisición por ahí de un automóvil o de un terreno para edificar una casa de fin de semana. Hoy el pago fragmentado se habilita hasta para abonar las facturas de servicios eléctricos, algo que nuestros viejos hubieran considerado impensable. Pero más allá de las cifras y de las estadísticas, el larguísimo ajuste nacional se hace muy visible en todas partes. ¿Y por qué no habría de suceder en nuestra provincia de Santa Fe, en nuestra ciudad de Santa Fe? Se observa en la legión de personas que se reparten en los semáforos para limpiar los parabrisas o hacer acrobacias a cambio de un billete. En el creciente número de adultos y niños que revuelven de alguna manera los tachos de basura o se instalan en la puerta de los supermercados para mangarte un poco de pan. En la manera en que todos vamos desprendiéndonos de algo para llegar a fin de mes. Como quien arroja cargas desde un avión en emergencia o de un barco para que siga a flote. El ajuste llegó para quedarse. Ya es un viejo conocido nuestro. Que no lo vivan quienes están allí arriba no lo torna inexistente. Que se mientan no lo hace inexistente. Aparecen muchos pidiendo nuestros votos en estos tiempos, en este año. Algunos nombres nuevos, otros ya muy repetidos, demasiado repetidos. Y mucha gente que lleva demasiado tiempo viviendo en y del Estado. Van cambiando de lugares, pero siguen estando siempre allí. Ojalá tengan la consideración para con nosotros, al menos, de plantear ideas nuevas, acercar de cómo torcer de alguna manera la historia y ojalá respeten el empobrecimiento general y saquen a la mitad de los argentinos de esa miserable pobreza
a la que nos han llevado. Se mienten y nos mienten, pero quede claro que un pueblo que elige corruptos, inservibles, cínicos y traidores no es víctima, es cómplice. No lo digo yo, lo dijo George Orwell. Ellos se mienten y nos mienten.